Las cosas suceden, buenas tardes con todos, las cosas a veces, los pequeños imprevistos suceden en la vida, pero hay que continuar y eso es lo importante. Yo soy Luis Pascual, urólogo, y vamos a seguir hablando acerca de esta condición importante que ustedes conozcan porque es bastante frecuente, que son los cálculos renales y cómo dañan los riñones a veces sin síntomas. Bueno, estábamos hablando acerca de los tipos de cálculos renales que existen. Habíamos hablado de los más frecuentes, que son los de calcio, los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio, que a veces en algunas personas tienen condiciones de nacimiento y no lo saben y pueden ser recurrentes esta enfermedad. Tenemos los cálculos de ácido úrico de estos pacientes que consumen bastantes proteínas o a veces sufren de esta condición que se llama la gota y pueden generar la presencia de estos cálculos que son mucho más suaves. Estos son los cálculos que nosotros decimos que son suavecitos y pueden ayudarse a veces con algún tipo de medicamentos naturales, por ahí se ajustan, pero lamentablemente son solamente el 10%. El 80% son estos cálculos duros, firmes, que están hechos de calcio. También ahora estamos hablando de estos cálculos que son los que más de estos tipos, los que más nos preocupan, los que más tenemos detalle y tratarlos muy bien, que son los cálculos infecciosos, estos generados por bacterias tipo el Proteus mirabilis, la Klebsiella, la Pseudomonas, y que pueden generar complicaciones muy severas, como son infecciones graves a nivel del riñón y también complicaciones cuando nosotros lo tratamos, porque esos cálculos, como habíamos visto con la imagen que les había mostrado, no son pequeños, son bastante grandes. Son bastante grandes. Estamos hablando de cálculos de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Tenemos cálculos de 6, 8 centímetros. Son gigantescos. Y estos necesariamente necesitan tratamientos, en algunos casos quirúrgicos, que gracias a Dios son mínimamente invasivos, pero aún así estamos tratando con bacterias y muchas veces altamente resistentes. Y es por eso que nosotros somos muy meticulosos en tratar a estos pacientes sin infección o con la menor carga bacteriana necesaria, aún con el riesgo de infecciones, septicemia. Se acuerdan muchos casos de algunas personas que por la septicemia, la baja oxigenación que aparece en estos cuadros severos pueden hacer que los dedos, los dedos de las manos, de los pies, pierdan oxigenación y algunos pacientes terminan sin dedos, sin piernas, ¿no? Sin dedos en las manos, en las piernas, producto de estas infecciones severas que se pueden presentar. Nosotros como médicos, como personas, tenemos toda nuestra expertise en conocimiento, en habilidades, pero lamentablemente pueden presentarse esos casos. Lo importante es conversar, comunicar con el paciente y explicarle todos los pasos que van a ser necesarios para mejorar su salud. Y estos son los cálculos infecciosos, los que no queremos encontrarnos, pero ahí están en las poblaciones. También hay cálculos un poquito más raros que son generados por proteínas, por ejemplo la cistina, y eso se encuentra son cálculos que se van a presentar desde la niñez, porque hay alteraciones en el funcionamiento y en el procesamiento de este tipo de aminoácido, la cistina, y hace que estos niños generen cálculos bastante frecuentes. Y por último, cálculos producidos por medicamentos. Hay medicamentos como el Inavir que se dan en tratamiento en esquemas para pacientes con VIH, SIDA, y pueden generar cálculos también. También hay cálculos producidos por medicamentos. Doctor, muy bien, estos son los tipos. Ahora, ¿por qué se forman? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que me expone a formar este tipo de cálculos? Tenemos condiciones genéticas, es decir, antecedentes familiares. Es decir, todas las personas tenemos un ADN. El ADN nos genera una memoria evolutiva de alguna condición propia de nuestros antepasados. Entonces, eso lo llevamos como una mochila. Algunos son más susceptibles a formar cálculos, dice el doctor, mi papá, mi abuelo, ellos formaron cálculos, entonces si yo soy hijo, descendencia de, voy a tener una tendencia a formar esos cálculos. El otro es el tema ambiental.
Nosotros estamos aquí en la ciudad de Trujillo transmitiendo, informándoles a todos, pero es una ciudad cálida. Entonces la incidencia de cálculo se va a presentar mucho más que si estamos en lugares mucho más fríos, ¿no? El calor, la exposición al sol en demasía, la deshidratación por esta exposición por los cambios climáticos, hay una tendencia mundial de aumentar la incidencia de esta enfermedad producto del calor. El calor genera deshidratación y en algunos pacientes también la exposición. Sabemos que el sol es bueno porque nos da la vitamina D, pero la sobreexposición en algunos pacientes puede generar una hipervitaminosis y eso condicionar que el metabolismo del calcio se altere y botemos más calcio en la orina y formemos cálculos por esta condición. También, como habíamos conversado, las infecciones, también esto que es nuestro estilo de vida, es decir, ¿sabe, doctor? Pues estamos en una sociedad que tiende todavía al sedentarismo y la obesidad, pacientes con diabetes, presión alta, la gota o enfermedades intestinales pueden condicionar a la formación de cálculo. ¿Cómo así? Hay pacientes que sufren de cuadros inflamatorios del colon, hay pacientes que a veces se operan de cirugía bariátrica y tienen una condición adicional allí, pueden tener trastornos, alteraciones en la absorción de ciertas sustancias, por ejemplo el oxalato, y como habíamos conversado, el oxalato de calcio, por ahí se forman los cálculos y los más frecuentes son esas condiciones. Y lo último pues es la dieta, es decir, a lo que nosotros siempre los médicos estamos muy insistentes, a veces para nosotros es un poco difícil, pero seguimos insistiendo en la importancia de una dieta saludable. Es decir, cuando salimos a la calle a comer con nuestra familia, con nuestros amigos, toda la dieta en líneas generales tiene sobrecarga de sales, tiene sobrecarga de sodio. Y es claro, tú vas a comer y a la media hora tienes una sed, te llama a tomar agua. ¿Por qué? Porque tiene demasiada sal en nuestra dieta. Sea la dieta peruana, criolla, sea la dieta japonesa, china, marina, todo tiene bastante sal y eso condiciona que formemos cálculos. El otro son las bebidas gasificadas, tienen demasiado oxalato y eso puede generar también la formación de cálculos. Es respecto a la dieta. Otro es que también, pues, quien no, un grupo importante de gente, pues, le gustan las carnes, el exceso de proteínas en la dieta podría ser un factor importante en la formación de cálculos. Y que si usted sale y todo eso, no está acostumbrado a ver gente consumiendo bastantes verduras, frutas, cítricos, allí está el secreto, allí están los factores protectores para evitar la formación de cálculos. Bueno, esos son nuestros factores y por ahí podemos atacar para protegernos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo sé que puedo tener cálculos, doctor? Los cálculos cuando se forman a nivel microscópico a veces no dan síntomas. Nosotros lo encontramos cuando un paciente va a la consulta y le decimos, mire, aquí en donde dice en su examen de orina, dice cristales de uratos. Usted, señor, está sedimentando su orina, la está cristalizando, está formando cristales de cálculos. Tiene que cuidarse, tener cuestiones preventivas para que en unos meses o años no me venga con esta condición. El otro es que a medida que estos cálculos van creciendo, pueden salir por la vía urinaria y generar inflamación. Entonces vienen los pacientes y dicen, doctor, yo estuve con infección urinaria, dicen. Varios pacientes me vienen. Sí, ¿cómo así? Le digo. 2 días me fastidió horrible para orinar. Mi orina se hizo oscura y se pasó. No tuve nada más síntomas. O me fui a la farmacia y me dieron un antibiótico, una sola pastilla y me curé de la infección urinaria. No, cuidado, eso no fue una infección urinaria. Fue un cálculo que salió de la vía urinaria, del riñoncito, y como era muy pequeñito, solamente salió, raspó, generó su inflamación y en 1, 2, 3 días desaparece la inflamación y obviamente desaparecen los síntomas
urinarios, el ardor para orinar, la orina frecuente y todo ello. Cuando los cálculos ya van creciendo un poco más, estamos hablando de 5, 6 milímetros, 7 milímetros, ya la vía urinaria, el uréter, el conducto de donde baja la orina del riñón, ya no es tan displicente, ya no se ensancha, entonces puede atorarse en el uréter. Y cuando un cálculo se obstruye en el uréter, genera el dolor, uno de los dolores más intensos que podemos presentar en la vida. Por eso cuando vienen los pacientes a veces los concientizamos y les decimos, ¿sabe señor? Usted acaba de sentir lo que siente una mujer cuando da a luz por parto natural. Es igual el dolor. Es tan intenso el dolor que no les queda otra que venir a una emergencia. Esa es la diferencia clara y sustancial. Es un dolor cólico. Las mujeres sí me entenderán cuando hablan de cólicos. Un dolor que va y viene. Ese es un cólico, un dolor ondulante, sube y baja. Me duele, me baja el dolor. Me duele nuevamente, doctor, me baja el dolor. Entonces, ese tipo de dolor intenso, brusco, en algunas oportunidades genera náuseas, vómitos, cambia las características de la orina, la pone marrón o hasta rojiza, son el famoso cólico renal. Y no les pasa con algo, y tienen que venir a la emergencia. Es una emergencia. Entonces, y los tratamos adecuadamente. Y hay que hacerles un seguimiento. Yo creo que eso es lo más importante. Si esto no se trata a tiempo, ya aparecen los síntomas por complicaciones. Es decir, si lamentablemente hay un paciente tiene la mala suerte de que de ambos riñones en algún momento bajen simultáneamente cálculos, y mis dos riñoncitos se tapan, puede llevar a una insuficiencia renal. Es decir, el paciente no solamente viene por dolor, sangrado, sino viene porque los pies se le hinchan, el cuerpo se le hincha. Esa es una insuficiencia renal, es una emergencia médica. Puede aparecer lo que estamos conversando también, que son infecciones urinarias. Desde molestias urinarias, me llama a orinar a cada momento, me arde para orinar, me duele para orinar, o doctor, tengo fiebre, escalofríos, la famosa terciana, ¿no? Entonces son infecciones bastante importantes. ¿Y esto cómo impacta en nuestra vida? Pues es muy fastidioso. Por ejemplo, si es un adolescente y mañana tiene un examen, imagínense que hizo bicicleta, hizo su ejercicio en la tarde, es un joven que hace ejercicio en la tarde, el cálculo se desprende y el paciente se va a dormir. Esa es una característica de los cálculos. El dolor que te despierta intensamente en la madrugada, ese es un cálculo. Imagínate que tienes un examen el día siguiente, una presentación de alguna empresa, tienes un trabajo importante y la noche anterior tienes que acudir a la emergencia porque el cálculo te destruye respecto al dolor intenso que presenta. Y pasas una mala noche. Eso va a alterar completamente tu rutina diaria. Por eso es importante que tengan este conocimiento y puedan tenerlo en cuenta. El otro, ¿no? Tu productividad va a mermarse. Me duele, me molesta, tengo infecciones urinarias recurrentes, tengo que ir al médico de manera frecuente. Esto no es una vida, tenemos solo una vida, entonces tenemos que disfrutar nuestra vida sin complicaciones y sobre todo por esta enfermedad que da dolores bastante intensos. Creo que en las clínicas, en líneas generales, a nivel nacional y sobre todo aquí en Sana, yo creo que es importante el que no solamente sean manejados por urólogos, ¿no? De las clínicas, por ejemplo, Sana maneja profesionales, no solamente en urología, sino en nutrición, porque debemos integrar la atención de los pacientes. No es solamente la pastillita para que me pase el dolor, la pastillita para que no tenga infecciones recurrentes o que se me formen las piedras, sino que hay que cambiar ciertos factores de nuestra salud y sobre todo los nutricionistas nos pueden ayudar bastante en este sentido. Y lo importante es brindar la orientación al paciente y la confianza para tratar de estas condiciones. Lo importante es destruir estos factores de riesgo
que condicionan esta enfermedad y llevar a hábitos saludables. Este cambio de hábitos saludables y en líneas generales, cuando querramos hacer un cambio en nuestra vida, debemos cambiar ciertas cosas que nos producen cierto aumento de la felicidad, de la serotonina, estas cosas, por algo que nos llame la atención, que nos fije que esto es bueno para nosotros. Los cambios en nuestra vida son en base a hábitos y los hábitos son acciones que debemos hacer así estemos cansados, así no querramos, porque sabemos que esa condición nos va a ayudar. Y es decir, pero doctor, a mí me gusta pues comer mis carnes en demasía. Doctor, a mí no me gusta tomar agua. Yo prefiero mi bebida gasificada, mi gaseosa. Eso me llena. Pues yo tengo que tener en consideración y para eso dominar a nuestra mente, que parece que hicieran como si la mente fuera otra persona extraña a nosotros, pero a veces es así. Y decir, esto no es para mí. Pues yo prefiero cuidar mi salud, porque la salud es lo más importante. Más importante. ¿Qué debemos hacer en conclusión? Uno, cambiar los estilos de vida saludables. Hemos estado hablando que es importante tomar líquido, ¿no? Porque la deshidratación va a generar estos cálculos. Debemos consumir, cuando un paciente tiene el diagnóstico ya de cálculos renales, cuando ya tengo el diagnóstico, 2.5 litros de agua diaria para que la orina salga clara, transparente, y eso ha evidenciado, y hay estudios muy claros que disminuyen la incidencia de cálculos renales. Disminuir el consumo de la sal, ¿no? Evitar estas comidas que, bueno, si yo voy a salir y quiero disfrutar de una comida muy rica y yo sé que está muy salada, pues tomo más líquido para prevenir esto. 2, 3, evitar el consumo de bebidas gasificadas. Y en niños hay que tener mucho cuidado porque ya hay mayor incidencia de cálculos en niños, nos pueden decir eso nuestros amigos del Instituto Nacional del Niño, es la presencia de niños con cálculos por el consumo de bebidas muy dulces, ¿no? Estas bebidas en cajitas que tienen bastante azúcares refinados también podrían condicionar la presencia de cálculos. El ejercicio es fundamental. Hay que mantenernos activos porque de esa manera pueden mover la orina que a veces se esconde en el riñón y ahí se pueden formar las piedritas. Y el otro paso fundamental es consumir cítricos, ¿no? Cítricos principalmente, ¿no? Las naranjas, el limón, la mandarina podrían ayudarnos a prevenir la formación de cálculos. Y tener en claro que esto se va a presentar cuando nos expongamos a ciertas cuestiones de clima, ¿no? Nuestros amigos de Tumbes, de Piura, Chiclayo, nuestros amigos de la selva, nuestros amigos que viven en valles interandinos que tienen temperatura bastante alta. Lo otro importante, yo creo fundamental, es que nosotros pues cuando vamos aumentando la edad, no tenemos tan claro la importancia de los chequeos médicos, pero sí lo tenemos cuando son máquinas, ¿no? Cuando tenemos un auto, cuando tenemos un equipo en casa, a veces le damos el mantenimiento para que no se vaya a malograr, pero cuando se trata de nuestro cuerpo, nos olvidamos. Si bien Dios nos puso a imagen y semejanza, pues nuestro cuerpito también va envejeciendo y se va dañando. Entonces necesitamos cuidarlo porque no tenemos otro. Entonces eso es vida saludable. Y para eso también es importante los chequeos. Aquí en Sana tenemos unos paquetes muy importantes para el tema de chequeos urológicos, donde ustedes consideren es importante chequearse una vez al año. No es, bueno doctor, pero si me sale todo bien, ¿por qué hago? Pues esos son los chequeos. Darnos cuenta de que en algún momento nuestro cuerpo podría fallar y necesitamos solucionarlo cuando está muy pequeño. Cuando está muy pequeño, pues todo se puede solucionar mucho mejor. Y no ignorar los síntomas. Yo creo que debemos tener ese famoso sexto sentido siempre y no dar por sentado que nuestro cuerpo, nuestra salud física, mental, nunca nos va a fallar, ¿no?
y debemos no ignorar esos pequeños síntomas. En este caso, que estamos hablando de los cálculos renales, pues ese sangradito en la orina, ese ardor para orinar, ese dolor en la zona lumbar, no hay que dejarlos de lado. Es importante una evaluación urológica y Sana los invita a que puedan chequearse con nosotros. Nosotros personalmente aquí estamos en Clínica Sana Sánchez Ferrer, sede de Trujillo, ¿no? Sana tiene una calidad de especialistas muy buena. En nuestra sede personalmente de Sana Trujillo tenemos 11 especialistas en urología y tenemos todo el equipamiento para el tratamiento médico y quirúrgico de caso sea necesario. Las cirugías y los procedimientos en urología, a mí me gusta el tema de urología porque estamos a la vanguardia de la medicina. Cada vez estamos haciendo equipitos mucho más pequeños para poder tratar las enfermedades, y en el caso de cálculos renales, pues el tratamiento es mediante equipitos muy finos, cirugía láser Olnium, cirugía láser Thulium, que permiten pulverizar estos cálculos y tratarlos adecuadamente. Pues los invitamos, ahí pueden venir y atenderse con nosotros. Y ahora vamos a pasar pues al tema de las preguntas. Vamos a orientar a eso. A ver, tenemos la pregunta de la señorita Guzmán, que nos pregunta a partir de qué tamaño se opera un cálculo renal. Cuando los cálculos son por encima de 7 milímetros, 6-7 milímetros, hay una mayor predisposición de obstruirse en la vía urinaria. Y si este cálculo se encuentra ya desplazado en el uréter, se puede realizar litotripsias láser que pueden pulverizar estos cálculos muy bien. Si bien es cierto, hay pacientes que eliminan cálculos de mayores tamaños, y he visto sobre todo en el norte del país. Es importante, si es que aún un paciente no opta por un tema quirúrgico, hacer un seguimiento bastante importante de estos casos, porque podría generar un daño irreparable en el riñón. El señor Sancho nos pregunta si el consumo excesivo de calcio puede generar cálculos. Pues habíamos conversado de que los cálculos más frecuentes son los de calcio. Y la lógica nos diría, ¿sabe, doctor? Pues si los cálculos son de calcio, yo me limito en el tema del calcio, ¿no? Y así prevengo, y eso no es así. Cuando un paciente presenta cálculos de calcio, la dieta que tiene que llevar es la famosa normocalcémica. ¿Qué significa eso? Tiene que tener una dieta adecuada en el requerimiento que necesitas para lo que necesita tu cuerpo de calcio. Pacientes que restringen la dieta, ¿sabe, doctor? Yo no consumo lácteos, nada que tenga que ver con calcio, forman cálculos de calcio. ¿Cómo es eso, doctor? Pues el calcio ingresa al intestino cuando lo consumimos y se adhiere al oxalato en el intestino, y nosotros lo eliminamos por el intestino, esos excesos de esas sustancias. Y cuando no consumimos calcio, ese oxalato que está en nuestro intestino se absorbe y se elimina por la orina y formamos cálculos de oxalato de calcio. Entonces no hay que restringir el consumo del calcio. Y por el otro lado, pues obviamente sí, el exceso de calcio también puede generar cálculos. Es decir, si tengo una persona que tiene osteoporosis y está tomando sus pastillas, pues por ahí es importante el papel del nutricionista para ser muy específico con cada paciente, para darle una dieta específica y no irnos al exceso. Porque el exceso también va a formar cálculos de calcio. Necesitamos una dieta normocalcémica, y acá el amigo nutricionista es fundamental. Después de tener, Isabel nos pregunta, después de tener
cálculos, ¿cada cuánto recomienda un control con el urólogo? Una vez que uno ha eliminado naturalmente los cálculos o ha tenido una cirugía, lo primario es saber si estás libre de cálculos. Y yo recomendaría, y lo que dicen las guías, es un control a 3 a 6 meses de haber eliminado un cálculo para evaluar si presentas nuevamente. Hay que decirles, y eso es claro, que 30% de pacientes pueden volver a formar un cálculo una vez que ha eliminado uno. ¿Sí? Puede tener un nuevo evento del cólico renal, de sangrado, de infecciones y todo ello, hasta 5 a 10 años posterior a eliminar un cálculo. Y 10%, uno de cada 10, va a ser recurrente toda la vida. Por eso es importante el seguimiento a ese tiempo, más o menos unos 3, 6 meses, y luego al año. Es importante el seguimiento. Cintia nos pregunta, ¿los cálculos renales pueden disolverse con medicamentos? Lamentablemente, en contra pues, del conocimiento general, que, que van y dicen, doctor, yo con tal sustancia consumí mi limón con aceite de oliva, o tomé mi chancapiedra, o tomé tal ramita, agua de papa, agua de choclo, doctor, y disolví mis cálculos. Lo que pasa es que no los disuelve el cálculo. Porque como les había mencionado, 80% de estos cálculos son cálculos de calcio. Y a veces nosotros lo vemos en la tomografía nos ayuda bastante en el tema de ver la dureza. Y a veces esos cálculos son el doble o el triple de duros que la densidad del hueso. Ustedes no sé si se acuerdan cuando eran más jovencitos consumíamos arroz y a veces se pasaba una piedrita. Y esa piedrita, hasta parecía que iba a romper el diente. Así de duros son los cálculos en algunas oportunidades. Y no se disuelven. No se disuelven. Lo que sí, estas sustancias pueden ayudar a que sean eliminados o prevengan que se siga adhiriendo nuevos cristales al cálculo y por lo tanto crecer. Eso sí puede hacer. Pero me ayudó a botarlo. Claro, lo va a ayudar a botarlo porque es líquido. Porque es líquido. Entonces, el líquido es lo que te ayuda a la larga, ¿no? Pero doctor, lo boté como arenita. Sí, a veces hay cálculos como los de infecciosos que a veces se quedan como gomas. No están duros, no están firmes, son gomas. Como gomoso, como gelatina. Y a veces eso, pues con bastante líquido, con bastante cítrico, pueden ser eliminados y pareciera que lo están disolviendo, pero no lo disolvemos. Por eso utilizamos tecnología como el láser Olmium, que es una energía bastante potente para pulverizar esas piedras. Y lamentablemente no hay algo específico para diluir. Existen medicamentos, pero lamentablemente no hay uno en el Perú y no se utilizan mucho, que son disolventes de cálculos en cirugías dentro del riñón. Pero así como son muy buenos, pueden generar procesos inflamatorios muy severos a nivel del riñón. Y son líquidos, ¿no?, que se instilan dentro del riñón, que se utilizaban antes, pero no es lo común respecto a esto. Juan Carlos nos pregunta, ¿qué pasa si un cálculo no se trata? Pueden pasar muchas cosas. Hay pacientes que tienen un cálculo ahí en el riñón escondido en la parte inferior bastante tiempo y están tranquilos. He visto bastantes, pero no tienen ningún síntoma, se les hacemos seguimiento. Pero hay otros cálculos que en el seguimiento crecen. En el seguimiento de esos pacientes generan infecciones. Doctor, he venido por la emergencia otra vez porque estoy con fiebre, escalofríos. Es este bendito cálculo que está con infección. Hay pacientes que generan sangrado. Doctor, vengo asustado, tendré un cáncer, vienen asustados. Doctor, me arde y estoy botando sangre. Es un cálculo. Pacientes que a veces... Tuve un paciente que fue un jefe de seguridad de una entidad pública que viene a un chequeo que dijo que hace unos 3 años, 4 años, tuvo un cálculo como antecedente, lo apuntamos. Y llegó y el riñón estaba completamente obstruido, completamente dañado. Estaba inservible ese riñón, producto que el cálculo había obstruido el riñón
había obstruido el riñón y él no tuvo ningún dolor. ¿Por qué? Porque el riñón, cuando está obstruido completamente, se adapta y hace lo mejor para nosotros, que es que no genera dolor, pero ahí está muerto. Y eso es un caldo de cultivo para una infección severa en el paciente. Por eso, ya en esos casos, ya no tratamos el cálculo, sino lo extraemos el riñón, ¿no? Perdemos una unidad renal. Solo nos quedaría una. Inocencio Guadalupe nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar en eliminarse un cálculo pequeño? Cuando tenemos cálculos 5 milímetros, digamos hasta 6 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 80% de estos pacientes van a eliminar el cálculo. Normalmente las guías en líneas generales sugieren el tratamiento por 30 días. 30 días, ¿no? A veces fastidiamos al paciente y decimos, oye, como Jesús estuvo en el desierto 40 días, 30, 40 días, podemos esperar y hacerte un seguimiento. Y si lo tienes el cálculo, lo mandamos a analizar. Pero son bastante pequeños. Yamugi nos pregunta, ¿cuál tiene más riesgo? ¿Tener cálculos más pequeños con barro biliar o más grandes con barro biliar? Bueno, estamos hablando netamente, Mayumi, de cálculos en la vía urinaria, cálculos renales. Este es un tema de problemas de cálculos que se encuentran en otro órgano, que se llama la vesícula biliar. Bueno, y en líneas generales, como médico que soy, te puedo orientar que los cálculos que son más pequeños son más peligrosos en la vesícula biliar. Porque a diferencia de la vía urinaria, que el común de las personas intenta eliminar sus cálculos de manera natural, ¿no? Doctor, mi cálculo, yo lo voy a eliminar, deme tiempo, hacemos seguimiento, ¿no? Tienes bastantes complicaciones, no hay que operarte rápido. Cuando un cálculo sale de la vesícula biliar, tiene que pasar por el páncreas. Entonces, el páncreas cuando se inflama es un desastre, es una enfermedad muy severa. La pancreatitis en algunos pacientes hasta es mortal. Por eso, si tienes problemas de vesícula, el amigo cirujano general te puede orientar y tratar adecuadamente. Pamela de Paz pregunta, ¿el ejercicio físico influye en la formación o prevención? El ejercicio físico tiene sus dos contrapartes, ¿no? Uno es que si yo hago ejercicio y me hidrato adecuadamente, llevo una dieta saludable, es un tema preventivo. Orientamos al paciente a hacer ejercicios que permitan movimientos superior e inferior, saltar, ¿no? Si no tienen problemas de columna, rodillas, saltar, jugar básquet, vóley o hacer viajes por zonas donde hay bastante vibración, ¿no? A veces los vuelos, está indicado, por ejemplo, algo curioso, que gente que va a Orlando, a Disney, en las, ¿cómo se llaman estas? Juegos mecánicos de alta velocidad, pues eliminan los cálculos en esa manera. Entonces, el movimiento va a ayudar a que la orina salga completamente del riñón y prevenga que se sedimente y se forme el cálculo. Por eso es importante hacer ejercicio diario. Daniel Escobar nos pregunta, doctor, buenas tardes, ¿los suplementos vitamínicos pueden aumentar el riesgo de cálculos? Es cierto, es cierto. El exceso de vitamina D podría ser un causante y también está estudiado la vitamina C. Hay un boom respecto a las inyecciones de vitamina C, de ácido ascórbico. Y algunas personas que son más susceptibles, pueden ser más susceptibles a formar cálculos por megadosis de vitamina C. Por eso es importante estar informado. El cuerpo necesita ciertas cantidades de sustancias y las vitaminas las necesitamos de manera muy poquita, mínima, y así funciona el cuerpo. Es obviamente que un nutricionista te puede dar muchos datos mucho mejor que mi persona, pero hay que saber que todo exceso va a hacer daño, ¿no? Sobre todo en este tipo de vitaminas. Mayra Flores nos pregunta
sí o sí se debe operar un cálculo en la vesícula, uno de 20 milímetros es grande o pequeño. Bueno, esta pregunta va para un amigo, un cirujano general, que él yo creo que te orientaría mucho mejor y te puede saldar completamente esa duda. Melanie Pérez nos pregunta, tengo preocupación porque tomo suplementos vitamínicos, no sé si afectan los riñones. Bueno, la mejor manera de saber si afecta o no es que te hagas un chequeo y que puede ser, uno, mediante ecografía y dos, mediante exámenes de laboratorio tipo urea creatinina o examen de orina y de esa manera puedes saber si esto está generando un problema. El otro punto es importante, es la hidratación. Mientras tomes bastante líquido puede ayudarte a evitar la formación de estos calculitos o de dañar tus riñones. Javier Gerí nos pregunta, ¿qué tipo de agua es mejor prevenirlos? ¿Embotellada, hervida o filtrada? En líneas generales, el agua en sí es lo que nos va a ayudar a prevenir la formación de cálculos, sea embotellada, sea hervida, sea filtrada. El tema es que con el agua embotellada, pues que conocemos es el tema de los microplásticos, ¿no? Que pueden generarnos problemas adicionales a futuro que aún no tenemos claro respecto a la ciencia. Yolanda nos pregunta, ¿un quiste en el riñón debe operarse? Existen diferentes tipos de quistes renales. Tenemos una clasificación, Yolanda, que es le pusieron a un doctor pues, de Ucrania, que se llama el doctor Bosniak, y clasificaba los quistes en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los tipo 1 y los tipo 2 usualmente van a seguimiento, es decir, son quistes que son usualmente benignos, no van a conducir a una malignidad, a la formación de un cáncer. Los quistes pueden ser pequeños, 1 centímetro, 2 centímetros. En algunos pacientes que deciden y conversan con su médico pueden extraerse cuando están por encima de 4 centímetros, pero en líneas generales no generan ninguna complicación ni dolor. Por eso es importante saber qué tipo de quiste lo presentas y para eso tienes que acudir y hacerte un chequeo, pedirte una ecografía y evaluar con tu médico de cabecera, ¿no? Pero si cuando tienes un quiste 3, un quiste 4, yo creo que la respuesta es sí. José nos pregunta, ¿qué tipo de operaciones o tratamientos hay para eliminar cálculos? Cuando los cálculos tienen un tamaño pequeño, podemos dar tratamientos médicos mediante pastillas para ayudar a expulsar los cálculos. Y parte del proceso es que uno tiene claro, imagínate que tuvieses un conducto por donde está cayendo una piedrita. ¿Cómo yo hago que esa piedrita baje? Lo primero es que tengo que empujar esa piedrita y eso es agua. Mientras más agua tenga, más rápido va a bajar la piedrita. Segundo, es que si ese tubito por donde está bajando esta piedrita, en el caso del cuerpo se llama uréter, está sucio, está inflamado, esa piedrita no avanza. Entonces hay que tomar medicamentos que desinflamen y de esa manera pueda limpiarse la parte interna y pueda avanzar el cálculo. Y el otro es que si este tubito lo ensanchamos un poquito, el cálculo también va a bajar. Y hay medicamentos alfa bloqueantes que pueden dilatar el conducto y poder hacer de que ese cálculo comience a bajar. Estos son tratamientos médicos para ayudar a expulsar los cálculos cuando son pequeños. Cuando son mucho más grandes o generan complicaciones como infecciones, obstrucciones en el riñón o daño en el riñón, esos cálculos tienen que operarse. Y las operaciones han cambiado completamente, ¿no? A lo que fue el diseño pasado, que eran cirugías abiertas. Intentábamos también hacer cirugías laparoscópicas con pequeños agujeritos en el abdomen. La tecnología nos ha permitido realizar ahora cirugías endoscópicas o percutáneas. Es decir, por el mismo conducto urinario pueden ingresar fibras, cámaras muy finas y donde estén dentro del uréter o dentro del riñón, pulverizar las piedras. Ahora, cuando los cálculos son bastante grandes, más de 2 centímetros, ya hay que hacer un agujerito fino de 1 centímetro, una herida de 2 centímetros en la espalda
para poder por allí hacer un camino, un canal e ingresar una cámara que permita romper la piedra internamente. Y también se pueden hacer operaciones conjuntas, tanto por la parte inferior como la parte superior, para poder eliminar completamente las piedras. Obviamente, todas estas cirugías tienen que conversar con su urólogo de cabecera, cuáles son los pros, cuáles son los contra, qué cuidados debo tener, cuáles son las complicaciones, para tener todo en claro y de esa manera mejorar tu salud. Angélica nos pregunta, doctor, buenas tardes, si un cálculo de 4.3 milímetros debe operarse. Si este cálculo, eso es un cálculo bastante pequeño y usualmente pues, estamos hablando del tamaño, pues, imagínate, de una arenita y un poco más. Usualmente pueden ser eliminados hasta sin tratamiento, pero con un tratamiento expulsivo puede ser eliminado normalmente. Es 80-90% de pacientes con este cálculo de este tamaño pueden eliminarlo, emiccionarlo sin ningún problema. Yo creo que una cirugía en estos casos no debería estar indicada, pero hay casos y casos, por eso sería bueno que se vea en consulta. Lo primario es darte el chance de que puedas eliminarlo. Los cálculos a veces deben ser entendidos respecto, como habíamos conversado, al tema del dolor, como estos, como lo hacen los ginecólogos con las embarazadas, ¿no? Si el cálculo es muy, muy pequeñito, así como el niño puede nacer de manera natural, va a nacer, va a ser expulsada de manera natural. Pero obviamente el ginecólogo le hace seguimiento a la embarazada. Entonces los pacientes que tienen cálculos muy pequeños pueden expulsarlos de manera natural también, pero tienen que tener el seguimiento por un profesional, en este caso un urólogo. Y cuando el ginecólogo dice, sabe, este niño no puede nacer natural, va a ir a una cesárea. En el mismo sentido, cuando los cálculos son más grandes y generan síntomas y complicaciones, deben tratarse de manera quirúrgica, ¿no? Y solucionarlo de la mejor manera. Recordar que en Sana, en todas nuestras sedes, tratamos a los pacientes con la mayor calidez y buscamos la mejor atención en salud. Somos personas tratando personas, ¿no? Como había un eslogan antiguo. Y tratamos de brindarle la mejor información para que su salud se recupere lo más antes posible. De ser necesario, contamos con todos los equipamientos aquí en la sede de Trujillo respecto al tratamiento de cálculos vía endoscópica y percutánea, ¿no? Para todo tipo de cálculos tienen toda la confianza y Sana tiene todo el equipamiento adecuado para recuperar su salud. Muchas gracias.